Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Bereshit. Comenzamos a estudiar lo que es la escritura y aquellos que lo hacen anualmente, que estudian la escritura, aquellos que lo hacen tal vez se tardan un poco más, lo hacen en 2 años, en 3 años. El detalle, ¿verdad?, de esta costumbre sobre el estudiar el Tanaj o estudiar la Torah en cuestión de aproximadamente un año, en cuestión del tiempo en el cual cada quien lo determine. No hay una ley dada por el Todopoderoso o un mandamiento dado por el Todopoderoso en el cual se estipule un tiempo establecido en el cual cada uno de nosotros tengamos que estudiar la escritura. Pero sí nos manda a reflexionar sobre ella, a estudiar sobre ella, a meditar en ella, a capacitarnos en ella, a instruirnos en ella, porque para eso fue dada toda esta revelación, para que nosotros la estudiemos, nos capacitemos, como aquel soldado que entra a un ejército que lo empiezan a entrenar, lo empiezan a capacitar, para luego tirarlo al campo a que él pueda ¿qué? Poner en ejecución por obra y vivir cada uno de las circunstancias que se le enfrente utilizando las herramientas que ya se le han dado de capacitación. Todo lo que aprendió lo lleva al campo y lo utiliza conforme a la demanda que se le presente en el momento. Y así nosotros en nuestras vidas estudiamos la escritura, los mandamientos, nos capacitamos en ella, nos ejercitamos en ella y en el proceder de nuestra vida la vamos ejecutando conforme a la demanda que se nos presenta. Así como el soldado no hizo nada para que lo introducieran en el ejército, sino que es una decisión de aquel que los recluta, ¿verdad? Por más que él haya hecho todos los números de ejercicio, el que determina si entra o no entra es el que lo examina. Igual nosotros, ninguno de los mandamientos ni de las cosas que nosotros hacemos las hacemos para alcanzar una salvación, sino para santificarnos, ejercitarnos y conforme a ese ejercicio entendemos que es lo que le agrada a nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Jefe, nuestro Creador, aquel a quien en algún momento le vamos a dar cuenta y decimos, Él dijo esto para nuestro provecho, pues lo hago. Y no hay un ser humano en esta vida, ni en la venidera, ni en los cielos, ni en la tierra, que pueda decir, esto ya no, esto ya sí. Y yo creo que por ahí va el tema de esta parashá de Bereshit. Este servidor estuvo haciendo la parashá hace ya varios años, desde Bereshit hasta el último capítulo de Devarim o Deuteronomio. Y luego la hizo otra vez, obviamente, estoy hablando de lo que he hecho grabado que está en el canal. Y luego la hizo otra vez resumida, para allá de 5 minutos. Para allá de resumen de 5 minutos. En esta ocasión vamos a estar haciendo la para allá, uniéndola con lo que se le conoce con la Haftará. La Haftará. ¿Qué es la Haftará? La Haftará es lo que se conoce dentro del término cultural de aquellos que estudiaron la escritura y comenzaron a tenerla como un libro de estudio, que debería ser nuestro estudio día y de noche, ¿verdad? Como dice el mandamiento. Y comenzaron, obviamente, a unir, como decir, a unir cabos, a unir un tema de la porción de la Torah, que es, se podría decir, la base, y una porción
de los profetas que tenga totalmente relación, o que considero que tuviese totalmente relación con la porción que estuvieron leyendo. Este servidor en ocasiones, ¿verdad? O tal vez en la mayoría de las veces, tal vez va a utilizar las haftará tradicionales y voy a unir algún comentario que yo considere de lo que conocemos como el Brit Hadashah. Aquel pacto establecido, renovado ahora por los méritos, no del cordero que Moshe sacrificó o mató o puso como aquel que los acercó a la presencia divina, sino por los méritos del cordero, el Mesías Yeshua, Rey y Redentor. Pues ese pacto, ¿verdad? Que muchos lo conocen como ese Nuevo Testamento, pues vamos a utilizar tal vez 1, 2, 3, lo que consideremos que esté relacionado, y todo obviamente dirigido hacia una proyección de enseñanza o de tema relacionado con la aplicación actual en la cual nosotros vivimos, porque si el deseo de nosotros es estudiar la Escritura para entender lo que estas personas hicieron, vivieron, cómo el Todopoderoso se relacionó con ellos y ver lo que sucedió, y estamos haciendo lo mismo que hace el que va a una sala de cine y ve una película y ve todo el mensaje que está viendo esa película y dice, oye, la película estuvo buena, y ahí se acuesta a dormir y al otro día se levanta y no aplica nada de lo que aprendió en esa película, porque obviamente es una película, no es algo real. Pero lo comparo porque entender lo que hicieron estos hombres y cómo el Todopoderoso se relacionó con ellos y cómo el Eterno de una otra manera nos está diciendo, así como yo me relaciono o viste que me relacioné con estos hombres, pues así es que yo me relaciono contigo. Yo no cambio, soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y vas a ver este mismo parámetro en toda la Escritura. En toda la Escritura. Entonces vamos a estar utilizando cabos, como yo le llamo, ¿verdad?, para relacionarlo y traer una enseñanza hacia una proyección. ¿Y cuál es el tema tal vez o lo que me gustaría enfocarme? El Todopoderoso contra el hombre. Lo que el Eterno estableció contra el hombre. Porque no vamos a leer toda la parashá, sino vamos a tocar algunos versos que estén relacionados con el tema. Y vamos a leer lo que se conoce como la Haftará. Y vamos a unirlo con algunas de las palabras de lo que puede aparecer o va a aparecer en el Brit Hadashah. ¿Y por qué yo digo esto, verdad? Porque aquellos que hemos estudiado Génesis capítulo 1, ¿verdad? O Bereshit, leemos automáticamente cómo fue que el Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Y como yo he dicho anteriormente, es sumamente importante nosotros tratar de meternos en la mente el contexto del cual o de lo que estamos leyendo. Porque muchas personas dicen, ok, mira, vamos a leer Génesis. En el principio creó el Señor, o Dios, los cielos y la tierra. Y sigue por ahí. Y de ahí saca su circunstancia. Y voy a traer algo que ya yo he tocado en las parashá anterior. Tenemos que entender que esto fue relatado. Cuando digo relatado, es que posiblemente ya no solamente Moshe, sino muchos de los del pueblo de Israel conocían esto, entendían esto. Pero Moshe fue el que se lo relató a un pueblo. Y es importante entender esto. Entender que esto fue escrito con un propósito para que un pueblo que estaba esclavizado, estaba subyugado, estaba ya en varias generaciones dentro de un sistema mundano, egipcio, idólatra, creyente en muchos dioses,
creyente en que todo lo que ellos consideraban natural, para ellos no era natural, para ellos era algo divino, para ellos era algo divino. Y obviamente para eso también hay un tema en donde se relata eso de lo que fueron los 10 golpes, que también se le conoce como las 10 plagas. Eso de los 10 golpes o los 10 señales que el Todopoderoso estableció, que también hay un tema en donde se compara cada una de esas señales, derribando los argumentos idolátricos de lo que para el pueblo egipcio o de los Mizraim, incluyendo a algunos del pueblo de Israel que ya vivían generaciones ahí y que en lo más seguro muchos ya se habían asimilado, tenían en su mente. Entonces, el propósito de Moshe al escribir todo esto es ese, es enseñarle a un pueblo que el Elohim que los sacó a ellos de Mizraim es el Elohim que lo gobierna todo, que lo creó todo y que todo está bajo su poder. Que no tienen que temer absolutamente de nada de los egipcios ni de ningún otro pueblo que se vayan a enfrentar, porque el Elohim que está de parte de ellos es más fuerte que todos. Es el que domina todo. Que no tienen que temerle ni al mar, ni a los árboles, ni a los animales, ni a el hombre, porque el Todopoderoso es el que tiene el control de todo. Y les narra y les relata y deja plasmado para las próximas generaciones que este Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim que es el Elohim de sus antepasados, el Elohim que es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué más poderoso que eso? ¿Qué más poderoso de uno saber que uno, por ejemplo, le tiene miedo al agua, al mar, que le tiene miedo a quedarte sin cosecha, que le tiene miedo a que los animales no te paran, y porque tienes miedo a que si cometes algo, la deidad que entre comillas está en la mente de esa persona, no se va a molestar contigo y va a hacer que te mueras de hambre o va a hacer que los animales te ataquen? Entonces, un momento en donde todo lo ves como Dios y a todo lo reverencia y a todo le tienes temor y entonces vives en una vida de esclavitud, viviendo para los dioses. Y que de momento venga un poderoso y te diga, todo eso es falso. Aquí el que mando soy yo. Y por eso esas 10 señales, como señales de que el que manda y que siempre ha mandado toda su vida, inclusive por encima del faraón, es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es uno de los propósitos por los cuales se escribe Génesis capítulo 1 o Bereshit capítulo 1 en adelante. Pero a pesar de todo eso, el ser humano tiene un síndrome. El síndrome que aparece en Bereshit capítulo 2 es el síndrome de Adán y de Java, de el hombre contra el Todopoderoso. Pero mira cómo el Todopoderoso establece sus mandamientos, porque es importante, porque cuando decimos el hombre contra el Todopoderoso es porque se revela contra sus mandamientos, porque en su mente puede decir, no, yo le tengo reverencia a la divinidad, yo sé que Él es más poderoso. Lo vamos a ver aquí, relatado también por medio de un ejemplo. Pero mira, dentro de todo, el Todopoderoso dice, yo creé los cielos y la tierra, o sea, que le dio un mandamiento, algo que no se veía para que existiese. Y de todo eso, mandó a que fuese la luz en medio de las tinieblas, separó todo eso, hizo que se hiciera un firmamento, separó las aguas, hizo que se hiciera la tierra seca. O sea, estaba hablando todo como Él no solamente lo creó, sino como lo puso en orden. Y entre todo eso aparece lo que dice en Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 14. Voy a leer en hebreo para tener un poco de más contexto de
las palabras, porque directamente hacia el español en el cual nosotros leemos, pues se queda a veces muy corto y en otras distorsiona realmente lo que realmente dijo. Lo que nosotros hayamos leído en español, pues nos puede llevar tal vez a un cierto conocimiento y en muchas ocasiones a un conocimiento no correcto. Es una realidad. No es para jactarse, no es porque se cree hebreo, no porque se cree judío, no, es porque la realidad. La realidad es, si uno estudia algo sobre un escritor, y lo mejor es estudiarlo y leerlo en el idioma original para poder entender mejor el contexto de las palabras que quiso decir. Que fue en hebreo, pues fue en hebreo. Si hubiese sido en chino, pues hubiese ido hacia el mandarín. Voy a llamar Elohim, Yehi mi orot. Ahí dijo Elohim a las hayas luminarias. Bekirkia o Birekia Hashamain lehabdil bein hayom ubein halayla. O sea, y en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Vallejú leotot, y hayan señales, o sea, señales. Ya estamos viendo que dentro de lo que nosotros entendemos mandamiento hay un campo en el cual le llamamos que es mandamientos que son señales. ¿Señales de qué? Señales de que nosotros somos pueblo del Todopoderoso porque demostramos serlo, porque conocemos esas señales, las creemos, las entendemos y, sobre todo, dan testimonio de nuestra relación con Él. Entre el mensaje y entre todas las cosas que ya nosotros hemos hablado en otras ocasiones. Vehahyu leotot u lemoadim u leyamin weshanim. Y que sean por señales y por plazos o para los tiempos establecidos, para los días y años. Y aquí siempre hemos hablado sobre esto, sobre lo que significa Moed, que es esos tiempos establecidos, señales para los tiempos establecidos. Eso es un mandamiento que el Todopoderoso le dio a quien, a la luminaria que hay en los cielos. Y hasta el día de hoy siguen fielmente a esa ley y a esos mandamientos. Pero el hombre no. El hombre ha tomado otra decisión. Y relacionándolo con esto, vemos que el Todopoderoso, cuando dio todos esos mandamientos, todas esas leyes para toda la naturaleza y las estelas que Él creó en los cielos y le puso orden y le ordenó para qué eran que ellos iban a estar ahí, cuál era su servicio, todas siguieron esa orden. ¿Y qué decía? Y todo está bueno. Todo lo que yo hice, lo hice bueno. Entre todo eso, también hizo al hombre, a la humanidad, a lo que nos conocemos como Adán. También en el capítulo 2, comienza diciendo que él terminó todo eso. Dice, Vayehalú o Vayehulú Hashamain Behaaretz Bekol Zebaam, y fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército o todas sus huestes. Veyehal Elohim Bayon Hashbi'i, y terminó Elohim, y en el séptimo tiempo o en el séptimo día, Melachto Asher Asa Vayishbot Bayon Hashbi'i Mikol Melachot Asher Asa. Y terminó en el séptimo día de toda la obra que había hecho y cesó de hacerla toda la obra en el séptimo día.
Va Yevarech Elohim et Yom Hashbi'i, y bendijo Elohim el séptimo día o el séptimo tiempo. Vayekadesh Oto, o sea, y lo puso como una, se podría decir, y lo santificó, lo apartó como señal. Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim La'asot, y lo apartó como señal y cesó de toda la obra que había hecho Elohim al haber creado todo lo que hizo. Y este es otro de los mandamientos que el Todopoderoso estableció dentro de todos los términos. Una vez hizo todas las cosas, cesó, y ese cese se conoce como Shabbat, y dice que lo estableció, lo separó, lo santificó. Y estamos viendo que todo esto es lo que el Todopoderoso estableció y cómo el hombre se revela ante eso. En esta parashá, obviamente todos sabemos cómo fue que terminó cuando el hombre, dirigido por la mujer que se le puso al lado, terminaron rebelándose en contra del Todopoderoso. El Eterno le dio unas órdenes: oye, de todo árbol podrás comer, pero el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Pero el hombre se dejó, como decimos en nuestro país, engatusar por esa voz que comenzó a decirle: el Eterno no. El Eterno lo que quiere es que tú no sepas, que tú no crezcas, que tú te quedes ahí. El detalle es que vemos cómo surgió o cómo terminó la situación. Terminaron ellos dándose cuenta que lamentablemente lo que habían hecho había sido destruir toda su descendencia, no solamente ellos, sino la descendencia que iba a venir tras de ellos. Comenzaron a darse cuenta que estaban desnudos, o sea, estaban dando cuenta de que habían fallado ante el Todopoderoso. Una vez el Eterno los llama, ellos rápido lo dicen: mira, es que temimos porque oímos tu voz y estamos desnudos. Oh, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que pecar está mal? Tu instinto natural te lo está diciendo. Que el rebelarte contra mí, el desobedecer una orden divina, es fallar, es errar, es no dar en el blanco. Y ahora estás buscando cualquier alternativa para silenciar esa mente que te dice: estás mal, lo hiciste mal. Y así es que vemos nosotros a la humanidad de hoy en día, con ese síndrome, el síndrome de Adán y Java, de Adán y Eva. Peco, fallo al Todopoderoso, sé que estoy mal, me escondo. O sea, yo no sé cuánto no he escuchado a las personas que han dicho eso. Yo no voy a ningún lugar, yo no le sirvo al Señor porque yo sé que yo estoy mal, y para hipócrita yo no sirvo. Como una doble moral, porque estás siendo hipócrita, porque le estás diciendo: yo creo que hay un Todopoderoso que es santo, pero a la misma vez no lo quiero reconocer porque mis actos, yo quiero seguir viviendo en mis actos delictivos, yo quiero seguir viviendo en una vida corrompida. Y como yo sé que si me acerco a Él ya no puedo vivir así, y yo deseo seguir viviendo en una vida corrompida, pues mejor me escondo, mejor busco ramas por ahí. O sea, esas ramas son las que las que utilizamos para escudarnos, para excusarnos, para decir no quiero obedecer, para decir eso no es para mí, para decir es que temo y sé que soy culpable. Dentro de todo ese proceso, obviamente sabemos que nacieron dos hombres, Caín y Jebel. Entre lo que nosotros conocemos en esta parashá, que vemos el relato de estos dos hermanos, vemos que está esa lucha
entre quién va a agradar mejor al Todopoderoso. Uno lo quiere agradar conforme a lo que el Todopoderoso estableció, haciendo buenas obras, eh, siendo justo, y otro le quiere agradar simple y llanamente porque se cree que se lo merece. Porque cree y entiende que no importando cómo viva, lo único que el Señor conoce es su corazón. Y esos son síndromes que nosotros tenemos desde ese tiempo. Hay personas que creen y entienden que haciendo el mal, inclusive haciéndole el mal a su prójimo, a su hermano, como en el caso de Caín, que ¿qué fue lo que pasó con Caín? Cuando el Todopoderoso le dice a Caín, mira, ¿por qué te enojas? Si tú hicieras el bien, mira, esta versión trae algo interesante porque te dice algo que ayuda a entender mejor el verso y el contexto. Porque dice que cuando Caín vio que su ofrenda no fue agradable, dice que su semblante decayó. Y dice, y dijo Jehová a Caín, ¿por qué te irritaste y decayó tu semblante? Ciertamente, si sabes soportarlo, mejora tus obras y serás perdonado. Y si no, el pecado yacerá contigo hasta la puerta de tu tumba. Y hacerte pecar es el deseo de tu mal impulso, pero tú puedes dominarlo. Y habló Caín a Jebel, su hermano. O sea, a pesar de que el Todopoderoso le advirtió, le dice, como nos dice a nosotros, mira, deja de estar haciendo eso que te va a ir mal. Te va a ir mal. Y nosotros ahí, solamente con ese impulso. Y voy a traer algo, ¿verdad? Así, que puede aportar un poco a este escenario. Hay escritos extrabíblicos que narran la circunstancia de Caín y Hebel un poco más detallada, de que estaban luchando por quién realmente se iba a quedar con la herencia de toda la creación. Y Caín quería toda la parte de la cosecha, y Hebel estaba con toda la parte del ganado. Uno con toda la parte de lo que era los frutos, los vegetales, las cosechas, y el otro con la parte del ganado. Pero Caín estaba ansioso y deseando querer más, querer acapararlo todo. Y dentro de ese escenario, ¿verdad? Es que Caín se enciende contra Hebel, ¿verdad? Estoy hablando así, como decimos, abuela de pájaro, ¿verdad? De lo que me acuerdo de cuando leí ese relato, ¿verdad? Puede ser que haya una que otra cosa que tal vez no sea exactamente como lo estoy relatando, pero por ahí va el tema. Y traigo esto porque va a aportar mucho al tema. El Todopoderoso contra el ser humano, o el ser humano contra el Todopoderoso. Cuando el Todopoderoso establece y le dice a Adán, mira, esto todo lo voy a poner a tus pies para que tú lo gobiernes, para que tú lo cuides, para que tú esto. Pero el ser humano que dice, no, ya esto no es ni del eterno, ni es para con mi prójimo que me pueda ayudar, no, esto es para mí. Y entra el proceso del egoísmo, de que yo lo quiero acaparar todo, esta tierra es mía, yo te voy a sacar, aunque sea con cohetes, aunque sea con misiles, aunque sea con todo lo que yo tengo acá. Y después voy a decir que es en el nombre de mi Elohim, al ser humano que puede engañar, porque al Todopoderoso no lo puede engañar. Y cuando el Eterno me demande, le voy a decir, pero mira el síndrome, hermano. ¿Qué fue lo que dice el Todopoderoso? Le dice, y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Hebel tu hermano? Y él dijo, no sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? O sea, le está diciendo, yo lo maté, yo lo asesiné, pero fue porque se lo mereció. ¿Por qué tú me preguntas por eso? ¿Acaso yo soy guardián de él? O sea, ¿acaso si tú lo querías con vida, por qué no lo libraste de mi mano?
sea, ese es el punto de rebeldía en el cual llega el ser humano, en el cual dice, yo creo y entiendo que esta persona merece morir hoy. ¿Por qué? Porque me enojó lo que me dijo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como estamos viendo aún, ¿verdad? Tristemente en el país en donde vivo, y yo sé que tal vez en otros países también. Tristemente, hasta porque la persona se parqueó, o sea, puso su carro en un estacionamiento y la otra persona creía, entendía, pensaba que ese estacionamiento es para esa persona y no para la persona que se estacionó ahí. Porque uno cree que llegó primero que el otro, y, o sea, que tengo más derecho que tú para yo poder coger ese estacionamiento. O porque me cruzaste y yo no puedo salir del estacionamiento donde me parqué. Hasta por eso. Yo creo y entiendo que mi enojo, el que tú hiciste, me está trayendo deshonra a mí. Mi orgullo está siendo pisoteado. Por lo consiguiente, tengo aquí un arma de fuego o un arma blanca o algo, no sé qué. Y yo te voy a hacer a ti entender que yo soy más hombre que tú, que yo soy más guapo que tú, yo puedo más que tú no vas a venir a mí a quererme coger de bobo. Yo te voy a enseñar que tú no vas a volver a coger a nadie de bobo, por lo consiguiente, te voy a disparar o a dar o asesinar o lo que sea, hasta por un estacionamiento. Que no es el estacionamiento, es el orgullo de creerme yo más merecedor que mi prójimo. Sobre todo, quiero esto y te lo voy a sacar, te lo voy a quitar, aunque sea por la fuerza. Aunque sea por la fuerza. Y así, tristemente, nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos nosotros actuando o revelando en esos momentos es síndrome de la actitud de un ser humano que se está rebelando contra el Todopoderoso. Nosotros vemos esa relación en la cual cuando el Todopoderoso le dice a Caín, ¿por qué hiciste esto? Le da ¿verdad? Su disciplina o le declara el juicio de culpabilidad. Caín le dice, pero qué tan grande es mi delito que no se puede soportar. O sea, haces lo malo, asesinas, te rebelas contra el Todopoderoso y cuando el Eterno te llama a cuenta, le dice, pero es que no fue tan mal lo que yo hice. ¿Por qué el juicio que me merezco es tan malo cuando yo no hice algo para merecerme tan grande cosa? El Eterno, en su misericordia, le da ese tiempo de gracia a Caín. Y lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Porque en este relato, pues seguimos ahí narrando en la parashá, lo que se narra es cómo es que Adán y Java vuelven a procrear a otro niño llamado Shet y comienza lo que son las generaciones. Y esto está unido con la parashá, lo que se le conoce como la Haftará de el profeta Yeshaya, el profeta Isaías, en el capítulo 42:5 hasta el 43:10, en donde dice, así dice Yuhebahei, el que creó los cielos y los desplegó. O sea, lo que vimos en Bereshit, que el Todopoderoso fue el que creó los cielos y la tierra, aquí el profeta se lo está acordando o utilizando como un argumento de juicio hacia el pueblo de Israel. Dice, el que desplegó la tierra y sus productos, el que le dio aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella. Yo, Yuhebahei, por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como un pueblo
de pacto o de alianza y como luz de las naciones. Acuérdense, luz de las naciones significa que nosotros andamos en la luz, en los mandamientos, en lo que es el amor, la misericordia, en lo que es cumplir los mandamientos establecidos por el Todopoderoso. ¿Se acuerdan que estoy hablando de los Otot, de los Moed, los tiempos establecidos que luego se le dio al pueblo de Israel? Le dijo, aquí yo me presentaré o sea, tendré un encuentro contigo y te revelaré mi voluntad. Y dice claramente, eso cuando tú lo hagas y veas todo este orden, eso es como una luz que resplandece, que las naciones verán y que dirán, qué pueblo tan sabio y tan entendido que tiene unos mandamientos, unas leyes, una Torah, una instrucción tan justa como esta, no como la de ellos, sino como esta. Entonces, sigue diciendo, para que abran los ojos privados de luz, que rescate prisioneros del confinamiento, de la prisión a los que moran en tinieblas. O sea, por eso, cuando tú vivas esa vida, los demás van a abrir los ojos y van a decir, yo estaba ciego, yo pensaba que esto era justo, yo pensaba que lo justo y lo honesto era lo que me habían enseñado, pero ahora estoy viendo claramente que no, que la vida no se debe vivir conforme al conocimiento y entendimiento que yo creo que tengo, sino yo llevarlo cautivo, llevarlo y presentárselo al Todopoderoso para ser examinado y ver en qué yo estoy fallando y en qué estoy acertando para mejorar día a día. O sea, yo presento y pongo toda mi cultura, todas mis costumbres, todo lo que a mí me enseñaron y lo examino, como dicen en lenguaje religioso, lo paso por el sedazo, por el filtro de la Biblia, de la Torá, de la instrucción. Ellos no dicen la Torá, porque, de la Biblia, de la palabra. Paso por la palabra. Y si pasa el filtro de la palabra, pues yo digo amén. Si no, no. Pues eso es realmente correcto. Nosotros tenemos que pasar todas nuestras acciones, todas nuestras vivencias, todas nuestras culturas, todas nuestras costumbres por la escritura. Y si ve que la escritura nos dice, hace como en los juegos esos, nos pone una X bien grande, esa costumbre no pasa. Esa acción no pasa. O pone un checkmark de que clean, esa sí pasa, esa sí es buena, esa sí yo te la enseñé o la aprendiste y es lo mismo que yo establezco. Y así debe ser nuestra vida, para que nosotros veamos que esas personas que están prisioneros, que están ciegos, es porque desconocen todo eso, desconocen realmente que lo que están viviendo, que lo que están cumpliendo, no necesariamente lo que el Todopoderoso estableció. Y el Eterno se lo está diciendo aquí al pueblo de Israel, acordándoselo, diciéndolo, tú estás aquí para demostrarle a las otras naciones que el Elohim de ustedes, que soy yo, ¿verdad? Diciendo el Todopoderoso, es el único, es el verdadero, es el perfecto, es el justo. ¿Por qué ustedes se están asimilando y buscando estar tirando, o como dicen en nuestro país, picando fuera del hoyo? Cuando tú sabes que aquí bajo este reino, tú estás seguro, tú estás cubierto, tú estás protegido y sobre todo estás entendiendo y lo que es agradable y beneficioso para el hombre, porque el Eterno te lo ha revelado. Sigue diciendo, para que abra los ojos de la luz y rescate a los prisioneros, a los confinados y a los que moran en tinieblas. Yo soy Yuhebahei, ese es mi nombre. No le cederé mi gloria a otro, ni mi renombre a los ídolos. Y eso es otra de las cosas, que muchos hacen cosas y dicen, no, estos son al nombre del Señor, y no saben que lo que están haciendo es algo inventado, se podría decir así, no creado, inventado, filtrado por el reino de las tinieblas, y que lo estamos utilizando como para honrar al Todopoderoso y directamente le estamos dando la gloria a otro. Y por eso fue lo que hizo el pueblo de Israel con el becerro. Ay, fiesta para el Señor. Fiesta para el Señor, dice el Señor. Fiesta para mí no. Y mucho menos en esa manera que lo estás haciendo. Ya yo te establecí unos tiempos y unas ocasiones
para que tú vivieras en santidad. El primero, claro y sencillo, establecí el séptimo día, séptimo tiempo, cesé, lo aparté Kadosh, y ahora te digo a ti, sé santo porque yo soy santo. O sea, si quieres ser santo, pues una de las cosas que es ser santo es imitar a aquel que es santo. Y aquel que es santo apartó al séptimo como y lo santificó. Entonces, mi imitación y mi seguimiento debería ser lo mismo, digo yo, creo yo, lo que me enseña la Escritura. Dice claramente, pero se nos hace complicado y difícil, ¿por qué? Porque nuestra costumbre, nuestra cultura, ese Adán, ese Caín que está ahí, que se quiere rebelar siempre contra el Todopoderoso y querer hacer las cosas a nuestra manera y no a las que Él nos estableció, es la que siempre está luchando ahí y buscando, como Adán y Caín, buscando siempre una excusa para justificarse y justificar el no obedecer. Siempre, siempre dicen que el mejor abogado del ser humano es uno mismo. Siempre uno busca la manera y la excusa para suavizar el pecado y para poner una excusa de decir, yo creo que si yo no lo obedezco, el Señor no me va a juzgar por eso. Yo no pierdo la salvación por eso. Yo sé que yo no soy salvo por eso, así que si lo obedezco bien y si no también. Así es el ser humano, que se cree sabio en su propia opinión. Y sigue diciendo, vean que ya sucedió lo que una vez se predijo, y ahora yo predigo cosas nuevas. Se las anuncio desde antes que surjan. Cántenle a Yahweh un cántico nuevo. O sea, desde antes está todo por eso diciéndole que va a haber un Shir Hadash, un cántico nuevo. ¿Y cuál es el Shir Hadash? Relacionado totalmente con lo que es Brit Hadashah, ese cántico nuevo, la revelación del Mesías, en donde nosotros estamos hoy. Su alabanza desde el extremo de la tierra, ustedes los que navegan en el mar y ustedes criaturas que están en él, ustedes las costas y sus habitantes. O sea, hablando de todo lo que nosotros conocemos, que simbólicamente se está relacionando a todo, al mar, las naciones, o sea, los goín que iban a venir, el pueblo, todos. Y clamen fuerte el desierto y sus poblados, las aldeas que habitan en Kedar, canten los habitantes de Selah, griten desde las cumbres de los montes, que le rindan honor a Yahweh y proclamen su gloria en las costas. Yahweh saldrá como guerrero, como combatiente, despierta su ira, grita, ruge fuertemente, se abalanza sobre sus enemigos. Me he mantenido en silencio por mucho tiempo, me he estado quieto y me he contenido. Ahora gemiré como una mujer de parto, jadeando y resoplando a la vez. Desbarataré montes y colinas, haré cesar todo su verdor. Convertiré los ríos en islotes y haré secar las lagunas. Conduciré a los ciegos por un camino que no han conocido, y por sendas que nunca conocieron los guiaré. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz, y los lugares escabrosos en llanuras. Estas son las promesas, las cumpliré sin falta. Mira qué lindo esto. A los ciegos, a nosotros que estábamos ciegos, al pueblo de Israel cuando estaba ciego, los condujo por un camino que no habían conocido, porque el camino que nosotros conocíamos no era el camino de la idolatría, como dice en Éfeso. Estaban sin pacto, sin promesa, sin Elohim, sin Mesías, ciego. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en su mayoría? También ciego. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a otros ciegos. ¿Qué les decían? No, la Torá está establecida, pero por encima de la Torá están las costumbres y las tradiciones de nuestros ancestros. Si Él te dice que el mandamiento es así, así tiene que cumplirlo, aunque la Torá diga otra cosa. Ciego. Y esos ciegos que creyeron, el Todopoderoso nos conducirá por ese camino que nunca habíamos conocido, pero que ahora sí conocemos. Y transformó nuestras tinieblas en luz.
y los lugares escabrosos en llanura. Y estas son sus promesas, las cuales Él cumplirá sin falta. Y dice, vueltos atrás y completamente avergonzados serán los que confían en una imagen, que le dicen a los ídolos, ustedes son nuestras deidades. Oigan ustedes que están sordos, ustedes ciegos, miren y vean. ¿Quién es tan ciego como mi siervo, tan sordo como el mensajero que les envío? ¿Quién es tan ciego como el escogido, tan ciego como el servidor de Yuhebehei? Viendo muchas cosas no hace caso, con los oídos abiertos no oye nada. O sea, hablando del pueblo de Israel. Yuhebehei desea la vindicación de su servidor para que le magnifiquen y glorifique su Torah. Mira qué interesante. O sea, ¿para qué es que el Todopoderoso va a restablecer la relación con nosotros? La salvación con nosotros, por medio del Mesías Yeshua. Para que magnifiquemos su Torah. Y si lo relacionamos esto con el Mesías, es diciendo, mi ciego, o mi servidor el Mesías, ese Mesías va a magnificar la Torah. Pero este es un pueblo despojado y saqueado. Todos ellos están atrapados en hoyos, aprisionados en cárceles. Han sido objeto de despojo sin que haya quien los rescate. Objeto de saqueo sin que haya quien diga restituyámoslos. Si tan siquiera ustedes escucharan esto, si atendieran e hicieran caso desde ahora en adelante. ¿Quién fue el que entregó a Jacob al saqueador y a Israel a los despojadores? Ciertamente, Yuhebehei, contra quien han pecado. O sea, antes de, ya yo iba a decir la explicación, pero voy a dejar que el mismo escritor lo explique. ¿Quién fue el que entregó a Jacob al saqueador y a Israel a los despojadores? Ciertamente, Yuhebehei, contra quien han pecado. ¿Qué significa pecado según lo que vemos en la carta de Juan? Pecado, transgresión a la Torah, a la ley. ¿De dónde Yohanan o Juan sacó esto? Que lo dice claramente. Dice, en cuyos caminos no quisieron andar y cuya Torah o cuya ley no quisieron obedecer. No quisieron, por eso digo que el síndrome del ser humano pecando o rebelándose contra el Todopoderoso, creyendo, yo le voy a servir a mi manera. O sea, como Caín, yo le voy a servir a mi manera. A mi manera. No me importa si engaño, si mis justicias son malas, si molesto a mi prójimo, si lo tengo que asesinar. Yo le voy a servir a mi manera. Y en lo más suave, que ni matan, ni nada, en lo más suave, si se podría poner una palabra así, yo le obedezco a mi manera. Cumplo lo que a mí me parece, lo que yo considero. La ley, pues yo la cumplo, pero a lo que yo creo que me aplica. Y así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cumplía la ley, la Torah, conforme a lo que a ellos les parecía o que a ellos les convenía. Y así nosotros hoy en día estamos. Cada quien dice, no, yo soy cristiano, yo soy, yo creo en Cristo, yo oro todos los días, todas las noches, todas las mañanas. Y es triste porque yo estaba escuchando a una persona que la mayoría, ya yo lo sabía, ¿verdad? Pero la mayoría de muchas de las personas que muchas personas desconocen, de los israelitas, son así. Muchos de ellos son así, o la mayoría son así, o una gran parte son así. Que son igual a los cristianos de Latinoamérica. Idénticos. Pero idéntico. Por eso yo digo el ser humano. Por eso no es que si es religión, no es religión, no es denominación, no es cosa, no es el síndrome de nosotros los seres humanos. Creernos más sabios que el Todopoderoso y creer que nosotros podemos vivir sin Él a la manera que nos plazca. Y utilizarlo para el bienestar de nosotros como a nosotros nos parezca. Y así son. O sea, una persona
Dice, ser judía, sí, yo soy judía. Sí, tú eres judío. Sí, yo soy judío. Sí, yo soy judío. Mira, tiene una kippah. Él es judío porque tiene su kippah. O ella es judía y tú los ves en Shabbat haciendo todo el rito tradicional de costumbre del judaísmo. Todo el rito, tú se lo saben de memoria, las oraciones, todo. Oh, y en Hanukkah y en todo eso, todo. Oh, ¿y tú lees la Torá? No. ¿Cuándo? No, 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 yo no leo yo no soy religioso. Yo no, mi vida es una vida secular, como cualquier persona, así, como me da la gana. ¿Y por qué haces eso? Por costumbre, por costumbre. Y así somos. Tú ves a las personas ahí en su mundo, ¿no? Y van, y el día supuestamente de la supuesta Semana Santa, tú los ves a todos ahí, y algunos lloran, y algunos están ahí, y se meten en la supuesta Santa Cena, y después tú los ves en el supuesto resto de Navidad, que no tienen ni idea de lo que están celebrando, pero ahí están ellos, y todo. Se lo saben de memoria, los días, aquellos, preparan, sacan vacaciones, todo, todo, todo. ¿Conoces algo de la Escritura, de la Torá, de lo que el Todopoderoso opina sobre las personas que viven de esta manera? No, yo no leo la Biblia. Oh. Otro, no, yo no leo la Torá, yo no leo la Escritura. La ley de Moisés, eso es para los judíos. Yo lo que leo es el Nuevo Testamento. Ah, ok. ¿Y cómo vas a afirmar lo que dice el Nuevo Testamento si no conoces la base de donde ellos se apoyaron? Para saber si lo que están leyendo ha sido una traducción tergiversada o una traducción que le han quitado o una traducción que la traducción no ha sido la mejor. ¿Y cómo vas a saber el contexto? Triste, tenemos ese síndrome. Y así estaba el pueblo de Israel. Se han rebelado contra el Todopoderoso porque no quisieron andar en su Torah, no la quisieron obedecer. Dice, por lo tanto, él derramó ira sobre ellos, su enojo y la furia de la guerra. Ardió todo alrededor de ellos, pero no hicieron caso. Se encendió entre ellos, pero no lo tuvieron en cuenta. Y es interesante porque el que analiza un poco y piensa, dice, si el Todopoderoso trató así al pueblo de Israel, y Shaul me dice que todo lo que fue escrito para nuestro provecho, para que nos miremos en ese ejemplo y no caigamos en el mismo desenfreno o en los mismos errores que ellos cometieron. ¿Qué me hace pensar a mí que si el Todopoderoso se molestó, se airó, trajo una disciplina sobre su pueblo porque abandonaron su Torah y no la quisieron obedecer? ¿Qué me hace pensar a mí que ahora yo sí puedo y que a mí no me va a pasar nada? Que yo no le voy a dar cuenta a él. ¿Qué me hace pensar eso a mí? Porque es lo mismo. Y yo me estaba pensando y meditando en eso en estos tiempos. Yo decía, oye, es que es lo mismo. Esa es la clave para saber realmente quién quiere obedecer y quién no. Háblale a alguien, obedece la escritura, obedece la instrucción, obedece la Torah, así como los profetas le decían al pueblo de Israel. Y tú vas a ver ese síndrome rápido que se levanta y que se revela contra el Todopoderoso, que te va a decir, no quiero, no deseo, no me da la gana. ¿Quién eres tú para juzgarme? Tú con lo tuyo y yo con lo mío. Y es triste porque yo me quedo pensando y digo, tal vez este pueblo no lo dijo así literalmente, pero con sus acciones, eso fue lo que demostraron. Y así es lo que sucede. El que no quiere obedecer la instrucción, la Torah, no te va a decir directamente, no quiero, lo que te va a decir es que no es para mí. Cuando el Señor me lo diga, entonces yo te lo creo. Pero tú lo que quieres es judaizarme. Tú lo que quieres es que yo caiga de la gracia. Porque nosotros no somos salvos por la Torá. Somos salvos por la gracia, por lo que hizo Jesús o el Mesías, Yeshua. Que eso es obvio.
Eso es obvio, utilizando un argumento obvio, pensando que ese argumento obvio la excusa de obedecer. Y sigue diciendo, pero ahora así ha dicho Yahweh, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, que yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. A Israel lo entrego por tu rescate, a Cush y a Seba, a cambio de ti. Porque tú eres valioso para mí, y honorable, y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti, y pueblos por tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré. Le diré al norte, entreguémoslos, y al sur no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que están ligados a mi nombre, a los que he creado, formado y hecho para mi gloria. Deja libre a ese pueblo que es ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene oído. Congréguense como una todas las naciones, reúnanse en todos los pueblos. ¿Quién entre ellos declaró esto? Nos predijo de las cosas que han pasado. Que se presenten sus testigos y que se reivindiquen para que el que los escuche diga es verdad. Ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mi siervo, que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ninguno. Él, y después de mí, ninguno existirá. Y esta parashá de Génesis o Bereshit, capítulo 1 hasta el verso 6, 8, nos enseña que el Todopoderoso es el que creó todas las cosas, el que las estableció, y que el hombre, a cual es parte de la creación del Todopoderoso, ha decidido rebelarse. No fueron las estrellas, no fueron los cielos, no fueron la luna, no fue el mar, no fue la tierra, no fue la naturaleza ni los árboles, fue el ser humano. El ser humano que siempre se ha creído más sabio que el Todopoderoso. Y por eso, cuando nosotros leemos en lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, que le dicen al Mesías, obviamente, unos hombres que se creían más sabios que el Eterno y que creían que lo que el Todopoderoso había dicho era lo que ellos pensaban. ¿Qué era lo que ellos pensaban? No hay resurrección. No hay resurrección. Nosotros vamos a vivir aquí una vida así como de comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay sentido de la vida. ¿Qué me estás hablando ustedes a mí de resurrección? Y comienzan a tentar al Mesías y a decirle, mira, tú sabes lo que pasa aquí. Aquí dicen que hay resurrección, ¿será verdad? Porque mira, te vamos a poner este ejemplo. Y comienzan ellos argumentando sobre lo que dice la instrucción de que el hombre que muera sin descendencia, el hermano cubrirá, ¿verdad?, a su viuda, a la cuñada, y estará con ella y buscará una descendencia para que el legado de su hermano continúe. Y utilizan este ejemplo para decirle, mira, vino el primero, vino el segundo, vino el tercero, con todos se casó y con ninguno tuvo hijos. En la resurrección, ¿de cuál de todos ellos será? Entonces, el Mesías les dice claramente, le dice, mira, ustedes están errando, porque ni se casarán ni se darán en casamiento, sino cuando venga ese tiempo serán como los malachim, o sea, hijos de Elohim y hijos de la resurrección. Y en cuanto a ustedes que se creen que saben y se están rebelando en contra del Todopoderoso sin saberlo, quiero dejarles saber que lo que ustedes mismos leen se los dice. ¿Por qué ustedes no lo quieren entender?
ya es un asunto de rebeldía o de resistencia ante la verdad. Por eso dice, pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moshe se lo enseñó. Y tal vez yo, ¿cómo que Moshe lo enseñó? Si nosotros estamos leyendo a Moshe todo el tiempo y no lo vemos. ¿Cómo que no los enseñó? Sí, se los enseñó. Porque Moshe, en el pasaje de la zarza, ¿qué les dice? Mira, lo vamos a leer directamente por si alguien dice algo, ¿verdad? Vamos a leerlo directamente. ¿Qué dice en hebreo? Dice, Vegan Moshe Remetz Betzana Yish Kumo. O sea, y también Moshe le trajo esta enseñanza. Remex es como, más que una enseñanza, es como un hidush, algo nuevo, algo que cuando tú estás estudiando algo y de momento ese estudio o ese mensaje te trae una enseñanza que tú dices, wow, mira, no lo había visto de esta manera. Me lo está explicando de una manera que para mí es una manera diferente, no tan diferente, sino una manera nueva que me está ayudando a entender mejor el mensaje o lo que la persona me está queriendo decir. Dice, Bezana Kumu a Metim, o sea, y también Moshe les trajo esta enseñanza en cuanto a los que se levantan de los muertos. Bekrao et, diciéndole et, Yuhevahei, Elohei, Abraham, Elohei, Yitzhak, ve Elohei Jacob. Elohim es Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ve Elohim lo Elohei Hamitim. O sea, Elohim no es un Elohim de muertos. Hu ki im Elohei ha-haim ki kulam hayaim lo. Elohim no es un Elohim de muertos. Él, porque sí es un, pero sí es un Elohim de los vivos, porque todos viven para Él. Todos viven para Él. Así que, entendiendo esto, nos narra claramente que el Mesías le está revelando a ellos que el Todopoderoso, desde un principio, le está narrando claramente que Elohim es el poderoso. No solamente poderoso en haberlo creado todo, creó los cielos, creó la tierra, le puso orden, le puso leyes, le puso mandamientos, lo estableció, sino que también está por encima de lo que el ser humano hasta el día de hoy no ha podido vencer ni vencerá. Que solamente el Todopoderoso tiene el control para vencer y superar aún esa fase, que es la muerte. Y en esta parasha de Bereshit, juntamente con la Haftará de Isaías, y con lo que el Mesías dice aquí, y como también le dice en otra ocasión que habla sobre algo utilizando lo que dice Bereshit, cuando le hablan sobre lo que es dar carta de divorcio, que él dice, pero ustedes no escucharon que al principio varón y hembra los estableció. O sea, en el principio él puso todo en orden. Que el ser humano ha querido rebelarse y ha querido creer que es más sabio que el Eterno, estableciendo sus propias religiones, estableciendo sus propios términos de cómo vivir la vida. Ay, vamos a vivir la vida sin el Todopoderoso. Ese cuento de que Él fue el que hizo todas las cosas y que no. Entonces, algunos son más atrevidos todavía, que le adjudican que el Todopoderoso hizo toda la diversidad genética del ser humano, que ahora se puede creer lo que le dé la gana. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en estos tiempos y en estas ocasiones con la firmeza de que lo que el Todopoderoso estableció desde un principio
es el plan perfecto para la creación, para el ser humano. Y que si nosotros seguimos esa línea, es seguir las pisadas del Mesías, en el cual dice la Escritura que para esos no hay tropiezo. Deseo que el Todopoderoso nos siga ayudando en este caminar. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.